¿En dónde? En su parte externa. ¿En su parte qué? Externa en la... Ajá, muy bien, eso es la despolarización. Vean, se va haciendo negativo, negativo, hasta que toda se hace negativa por completo. ¿Y la repolarización qué significa? Que pasa a ser ¿Que se va haciendo más positiva? en su parte exterior. O sea, repolarizar es recuperar, ¿verdad? O sea, repolarizar, o sea, que se vuelve a polarizar. O sea, que otra vez por fuera se vuelve a hacer que positiva y por dentro negativa, como cuando está en reposo. Eso ya queda bien claro, ¿verdad? ¿Sí? Esos cambios, despolarizar y repolarizar. ¿Queda claro eso? Sí. Es lo que estuvimos viendo pues en el potencial de acción. Entonces, cuando la célula se está despolarizando, como aquí vean, o cuando se está repolarizando, que recupera sus cargas positivas otra vez, ahí se genera un movimiento iónico, se generan intercambio de cargas, se generan diferencias de potenciales que son paulatinos, van a lo largo de la célula o de la unión de células, porque recuerden que es un sincipio, ¿verdad? El corazón. Entonces, esta diferencia de potencial que dice aquí, cuando va avanzando en la superficie externa de la célula, determina una corriente eléctrica. Entonces, siempre que hay una diferencia de potencial, se genera una corriente eléctrica, siempre y cuando el medio sea conductor. Y ya sabemos que todo nuestro cuerpo es un medio conductor de electricidad. Entonces hay una corriente eléctrica. ¿Qué significa corriente eléctrica? Que hay un movimiento de electrones, ¿verdad? La electricidad se forma por un movimiento de electrones. Entonces, casi siempre los electrones van desde donde está el polo positivo al polo negativo. Por eso, la flecha del vector apunta siempre hacia el polo positivo. Pero bueno, entonces ese es el dipolo. Di porque son dos, una carga negativa y una carga positiva. Vean, conforme va avanzando la despolarización, aquí ya se despolarizó, ¿verdad? Pero aquí todavía no. Entonces siempre va a haber una carga negativa en donde ya se despolarizó y una carga positiva donde todavía no se despolariza. Y así, hasta que ya se completa toda la despolarización y aquí ya no va a haber actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de potencial. ¿Sí lo notan? ¿Aquí hay un dipolo o ya no hay un dipolo aquí donde estoy señalando? No, ya no lo hay. No. Ya no lo hay, porque ya se despolarizó toda. Ya no hay una diferencia de potencial. Y en cambio, cuando vuelve otra vez la repolarización, aquí cuando vuelve otra vez la repolarización, a ver, pues aquí, cuando se empieza a repolarizar, vean, otra vez está recuperando sus cargas, pero todavía hay una parte que no está repolarizada, todavía tiene cargas negativas fuera. Aquí ya se empezó a repolarizar, y aquí hay otro vector, ¿sí o no? Digo, perdón, ¿hay otro dipolo, sí o no? Sí. Sí, y cuando ya se repolarizó otra vez, cuando recuperó su estado de reposo normal, con las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro, ya se terminó de repolarizar, ya está otra vez repolarizada, como su potencial de membrana en reposo. Pero aquí hay una diferencia de potencial aquí afuera. No. Jóvenes, en este momento, cuando la célula ya se repolarizó, ¿hay una diferencia de potencial? No. No. ¿Jóvenes? ¿No? No. ¿Y hay un dipolo? ¿Se forman dipolos aquí? No, tampoco. No, porque ya todo está repolarizado, otra vez está en reposo, y eso coincide también con las fases eléctricas y las fases del potencial de acción. No hay, ¿verdad? No genera una corriente eléctrica, no hay diferencia de potencial como cuando estaba en reposo la célula. Ese concepto ya quedó claro. Sí. Entonces los dipolos se forman cuando hay una ¿qué? Una diferencia. Una carga negativa y una positiva. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Cómo lo decimos? ¿Que hay una qué? Diferencia de potencial. Que hay una diferencia de potencial, y todas las diferencias de potencial, cuando hay una diferencia de potencial, ¿qué se genera? ¿Una qué? Corriente eléctrica. Una corriente eléctrica. Entonces, ya, a ver, ya no se les olvide o anoten eso. Toda diferencia de potencial determina una corriente eléctrica en un medio conductor. ¿Sale? Entonces ya, por eso sabemos que aquí que se está generando en la superficie de las células, ¿qué hay aquí encima de ellas?
¿Qué se está generando? Jóvenes, ¿aquí qué se está generando? ¿Un campo qué? Eléctrico. Un campo Electromagnético. eléctrico. Un campo eléctrico. O sea, aquí hay electricidad, ¿sí? O sea, así decirlo fácilmente. Aquí hay electricidad. Entonces, cuando nosotros ponemos el electrocardiograma, los electrodos en la piel, ¿qué estamos midiendo? El campo eléctrico. Ajá. Y a su vez, ese campo eléctrico se ocasionó ¿por qué? ¿Por qué hay qué? ¿Una qué? Una corriente eléctrica. Sí, por eso, esa electricidad, ese campo eléctrico, esa corriente eléctrica, ¿por qué se generó? Porque existe una diferencia de potencial. Porque hay diferencias de potenciales, o sea, porque están aquí los dipolos, ¿verdad? Que estamos viendo. ¿Sí queda claro entonces? Entonces, a ver, para que no se confundan, cuando hacemos un electrocardiograma al paciente, lo que estamos viendo es la actividad eléctrica, pero ¿en dónde? En la superficie de las células, o sea, por fuera de las células o adentro de las células. Por fuera. Por Afuera. fuera. Entonces, eso ya quiero que quede ya también bien claro, ¿verdad? Esta electricidad que estamos mencionando y lo que capta el electrocardiógrafo, el aparato para imprimir el electrocardiograma, es medir estas diferencias de potencial que generan una corriente eléctrica, pero en la superficie de las células, ¿verdad? Por fuera. Porque los electrodos están en la piel y captan lo que hay afuera, o sea, en la superficie celular, digamos en el espacio extracelular, ¿sale? No estamos metiendo un electrodo, no estamos metiendo un microelectrodo ¿a dónde? Directamente a la célula. Espacio intercelular. No estamos metiendo aquí un microelectrodo en el espacio intracelular, ¿verdad? No, solamente estamos viendo esos campos eléctricos que se están generando fuera de las células debido a estos potenciales de acción que se están generando, a la despolarización y a la repolarización. Eso es lo que capta el electrocardiograma. Entonces, cuando conectamos el aparato, los electrodos y los cables, ¿cuántos potenciales de acción, cuántos dipolos, cuántas diferencias de potencial creen que pueda captar el aparato del electrocardiógrafo? 2. 1, 2 o 10 o 100 o 1000, ¿cuántos creen? Porque este nada más es un dibujito de una celulita y esto, pero ¿cuántas células tiene el corazón y cuántos, o sea, el sinsitio, cuántas uniones comunicantes forma, etcétera? ¿Sí me explico? Entonces, el aparato, ¿cuántos dipolos creen que pueda captar o pueda medir? ¿Cuántos potenciales de acción, cuántas diferencias de potencial de acción en un instante creen que pueda captar el aparato? Cientos, miles, millones, ¿cuántos? Millones. Pues yo creo que millones, ¿no? O sea, miles, millones, pero ¿qué es lo que hace el aparato del electrocardiógrafo? Saca un promedio, porque estos muchos son pequeñitos, ¿verdad? Y cuando ya se van uniendo, dependiendo de la parte del corazón, pues unos más grandes, otros más pequeños, etcétera, pero el aparato lo que hace es sacar como un promedio, dependiendo a dónde se dirigen, ahorita vamos a ver. Entonces solo saca un promedio y solo capta ciertos campos eléctricos. Y eso, entonces esos campos eléctricos, este dipolo que estamos viendo aquí, por eso lo podemos transformar en un ¿qué? En un vector, ¿verdad? En un vector para que sea más fácil su interpretación. ¿Ok? Lo que habíamos dicho la otra vez. Ahora bien, nada más díganme, ¿cómo es el vector de despolarización? Sus cargas, ¿cómo son? Cuando dicen, este es un vector de despolarización, ¿cómo es? ¿Menos más o más menos? Es menos más. Menos más, vean, este dipolo que vemos aquí, menos más, menos más, menos más, significa que la célula se está ¿qué? Despolarizando, porque aquí hubo un estímulo y recuerden que de ahí se va, ¿verdad? Hacia el otro lado. Entonces aquí se empezó apenas a despolarizar. Aquí se están haciendo las cargas negativas por fuera. Por eso siempre hay una unión de una carga con otra, menos más, mientras se está terminando de llevar a cabo la que vean. Aquí ya casi se está despolarizando toda la célula y aquí ya se despolarizó. Aquí ya no hay dipolo, ya no hay diferencia de potencial. Entonces el dipolo de despolarización es un dipolo menos más. Y siempre pues lo que
de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita y para fines académicos, o sea, de dónde a dónde va este dipolo de despolarización, hacia dónde va avanzando, en qué dirección, De izquierda a derecha. de izquierda a derecha, ¿verdad? Y el dipolo de repolarización, ¿cómo es? El de repolarización, ¿cómo es? De derecha a Más izquierda. menos. Es Es más menos, vean, aquí, ¿dónde empieza la repolarización? Siempre. Del mismo lugar donde empezó la Donde- despolarización. Como aquí había empezado la despolarización, aquí empieza la repolarización. Aquí se recuperan otra vez las cargas positivas, de aquí para acá, de aquí para acá. Aquí ya casi va como a la mitad, ¿no? De la repolarización. Entonces, ¿cómo es el dipolo de repolarización? Más, menos, porque ya se está repolarizando, ya se está recuperando el estado de reposo normal. ¿Y de dónde a dónde va la dirección de la repolarización? De izquierda a derecha. Igual, de izquierda a derecha, porque empieza en el mismo lugar donde empezó la despolarización. Eso ya también quedó claro, ¿verdad? Entonces, los dipolos, para entenderlos mejor, los podemos transformar en un ¿qué? ¿Qué es esta flechita? Un Vector. vector. Y es lo mismo, este vector nos está representando nuestros dipolos que acabamos de ver. Este dipolo que estoy señalando es un dipolo ¿de qué? Despolarización. De despolarización, ¿verdad? Y dijimos que la punta de la flecha siempre está señalando a las cargas ¿qué? Positivas. Y la colita siempre está señalando hacia las cargas Negativas. 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 Entonces, el dipolo de despolarización, o sea, la flecha, ¿hacia dónde va a tener la punta siempre? ¿Hacia qué lado? A la derecha. Hacia la derecha, porque está señalando las cargas positivas. Y el proceso de despolarización también va ¿hacia dónde? Pues hacia la derecha. Aquí lo vemos otra vez. Bueno, aquí lo puse para ver ¿cómo se llama? Las flechitas. Ahorita explicamos esto. Vean, este es un menos más, es un dipolo ¿de qué? Despolarización. Y vean, aquí está la flechita del vector, ¿verdad? Que se dirige igual hacia la derecha. Y si viéramos un dipolo de repolarización, ¿este dipolo de qué es? Repolarización. Repolarización. Repolarización, más menos. ¿De dónde a dónde va la repolarización? Vean, aquí está señalado. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Igual, ¿no? De izquierda a derecha. Y vean, el dipolo de repolarización, ¿hacia dónde va? Ahora, De derecha a derecha a izquierda. Izquierda. hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la punta de la flecha siempre sigue las cargas ¿qué? Positivas. Positivas. Y la cola, las cargas negativas. Entonces, normalmente, en una célula aislada, en un tejido aislado, el dipolo de despolarización, que es este azulito que está aquí chiquito, y el dipolo de repolarización, que es este, ¿tienen la misma dirección? No. No. ¿Por qué? Porque el dipolo de despolarización sigue las cargas positivas que van de izquierda a derecha siempre. Aquí están las cargas positivas. Y ya cuando se repolariza, aunque la dirección de la repolarización es la misma, vean, es la misma, pero el dipolo de repolarización tiene el sentido opuesto, porque aquí ya empieza a haber cargas positivas, porque se está repolarizando. O sea, es lo contrario de la despolarización. Por eso el dipolo de la repolarización va al revés que el de despolarización. ¿Eso también ya queda claro con esto que acabo de mencionar? Sí. ¿Jóvenes? ¿Sí? Bueno. Y entonces, pues eso ya es lo que había dicho, que era un vector que tiene su magnitud, su dirección, su sentido, etcétera. Eso ya. Y nos quedamos en esta diapositiva. Viendo la teoría del dipolo, de esto que acabamos de volver a repetir, porque ya lo habíamos visto, de ahí parte el concepto fundamental para entender el electrocardiograma. Vean, de esta teoría del dipolo y del vector, ¿verdad? Del vector de los dipolos. Entonces, vean, ¿qué es esta flecha que estoy señalando? Esta flecha negra, ¿qué nos está representando? Una despolarización. Despolarización. Ajá, es un dipolo, y es un dipolo de despolarización porque es menos más, ¿verdad? Y este es nuestro vector. Entonces, ¿sería un vector de qué? Dicho de otra forma, ¿un vector de qué? Si ¿de qué me dijeron que era este dipolo? Despolarización. Si este dipolo lo podemos representar como una flecha, entonces esta flecha, ¿este es un vector de qué? Despolarización. ¿De qué?
Despolarización. Pues de despolarización, ¿verdad? Aquí ya lo habíamos visto. Este azulito es el vector de despolarización y este rojito es el vector de repolarización. Tiene la dirección contraria porque señala siempre hacia las cargas positivas. Bueno, entonces vean, este es el concepto fundamental. Cuando el dipolo o el vector, ¿verdad? La diferencia de potencial, esto, pero lo estamos representando como una flecha. Siempre que vean una flecha, ustedes se van a imaginar esto, ¿verdad? También, este dipolo. Pero ahora ya lo vamos a representar siempre nada más como una flecha. Esta es la diferencia de potencial. Este es el campo eléctrico que se va generando. Y siempre la flecha va a dirigirse hacia las cargas positivas, ¿ok? Entonces, cuando el dipolo o el vector, imaginen que aquí hay estos bolitas con números, ¿qué representan? El 1, el 2, ¿qué nos representan? Diferentes, ¿qué? Derivaciones. Bueno, electrodos, ¿no? Ahorita todavía no entramos yo no he mencionado nada de derivaciones. ¿Son qué? Electrodos. Electrodos, ¿verdad? Imagínense que aquí es una célula gigante, ¿verdad? Grandotota, y aquí pusimos unos electrodos, pero por fuera, ¿verdad? Por fuera. Aquí, en diferente posición, pusimos 5 electrodos. Y esos electrodos, como están conectados a un aparato, pues nos van a medir la corriente eléctrica, y como tienen una aguja que va marcando, va quemando el papel, pues nos va marcando estos dibujitos, ¿verdad? Imagínense. Entonces, aquí empieza el vector, aquí empezó el estímulo, y aquí empezó la despolarización, ¿verdad? Por fuera de la célula. Aquí se forma este vector. Si ponemos un electrodo de este lado, ¿qué va a ver en ese instante que empieza el vector a avanzar? ¿Qué parte del vector está viendo este electrodo? La Vean. parte negativa. Imagínense que estos son los ojos, ¿verdad? Son sus ojos, nuestros ojos, aquí como si estuviéramos viendo nosotros, como una ventanita. ¿Qué estaríamos viendo del vector? La parte positiva. A ver, la parte La cola. positiva es esta, doctor. La parte positiva señala las cargas positivas. Esta es la punta de la flecha es la carga positiva y la cola es la carga negativa. Si tú te paras aquí y ves este vector, ¿le estás viendo la flecha? No le veo la ¿Estás cola. viendo la punta o le estás viendo esto de aquí? La cola. No la cola. La cola. A ver, eso sí quiero que queden, que a lo mejor, pues tú ves diferente, ¿verdad? Yo no sé. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que veríamos. A lo mejor tú tienes una vista muy excelente y tú desde aquí verías hasta acá adelante. Yo no, yo por eso, como uso lentes, yo nada más vería esta parte de la cola. ¿Los demás qué verían? La cola. Pues sí, ¿no? La Entonces cola. estamos de acuerdo, doctor. ¿Quién dijo de la que vería la punta? ¿Quién eres? Doctor. Doctor. Aquí estamos haciendo ejercicios nada más, no hay problema, o sea, no los estoy regañando ni nada, nada más es para que todos entendamos. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Que dijiste que veías la punta tú. Dime, porque si no, no podemos continuar. Bueno, aquí nos esperamos hasta que me diga el doctor. Bueno, entonces, cuando empieza un vector de despolarización y ponemos un electrodo de este lado, ¿qué es lo que va a captar ese electrodo? Las cargas que... Negativas. Y entonces ese electrodo le va a decir al aparato, pues imprímeme eso. Y entonces, como nada más vio las cargas negativas, entonces se va a dibujar este dibujito, ¿verdad? Se llama deflexión. A estos dibujitos se les conoce como deflexión, ¿verdad? Deflexión. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, o hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Entonces, en estos casos se forma una deflexión que, si va para abajo, ya sabemos que lo que va para abajo siempre es que Negativo. pues negativo, ¿no? Negativo. Tomándolo así como referencia. Y hacia arriba es positivo. Entonces, se formará una deflexión que negativa. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque vio las cargas negativas. Ahora, todo sucede al mismo tiempo, ¿sí están de acuerdo? Esto que estamos viendo es en el mismo instante, porque todos los electrodos están colocados en el mismo momento, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y lo que está sucediendo eléctricamente aquí, lo están captando todos los electrodos a la vez, ¿sí me explico? Es al mismo tiempo.
Entonces, este captó la cola y fue una deflexión negativa. Pero el número 5, que estaba colocado acá a la derecha, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué se está acercando a él? La Lo punta. positivo. La punta, y es lo positivo. Entonces, él que va a ver algo positivo. ¿Y cómo va a ser la deflexión que se va a dibujar? Hacia arriba. Positiva. Y entonces es una deflexión positiva. Positiva, ¿sale? Y están viendo lo mismo, ¿sí están de acuerdo? ¿Es la misma flecha o no es la misma flecha? Es la misma. ¿Y es el mismo momento o es otro momento diferente? Todo el mismo momento. Y vean, aunque es el mismo momento y la misma flecha, el electrodo 1 vio esto hacia abajo y el electrodo 5 vio esto hacia arriba, pero es el mismo fenómeno, ¿sí están de acuerdo? El mismo fenómeno eléctrico. Y entonces, Sí. por eso aquí se forma una deflexión positiva hacia arriba. Y en cambio, el electrodo número 3 está a la mitad de la célula, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Lo pusieron más o menos a la mitad de esta célula gigantesca. Y entonces, este electrodo que estaba aquí, cuando la flechita empezó a avanzar, ¿qué vio primero de la flecha? ¿Qué captó primero? Cuando iba avanzando.